Hoy vamos a ver la número 6, que tiene que ver con alcanzando la victoria. La gente conoce este día como domingo ¿de qué? De resurrección. ¿Por qué? Simplemente si Jesucristo hubiera sido juzgado, golpeado, azotado, crucificado, sepultado, pero si no hubiera resurrección, todo sería en vano. Este es el día de la victoria. Algunos piensan como un día triste. No, es un día victorioso. Es un día de gozo y de júbilo porque Jesucristo venció a la muerte. Este es un día de victoria, que Jesús triunfó sobre el Satanás, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. ¿Y sabes para qué? De nada serviría nomás darle un aplauso a Jesús. No, o sea, eso no. ¿Sabes lo más importante aquí? Es que esa victoria también es para usted y para mí. Esa victoria la ganó para nosotros. Y nosotros podemos ser partícipes de esta victoria si nos lo proponemos y buscamos, nos decidimos buscar esa victoria al lado de Jesucristo. Déjame decirte que el cristiano no lucha para vencer. El cristiano que lo decide y se lo propone lucha al lado de una victoria que ya ha sido ganada por Jesucristo en la cruz. Todo depende de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver esto muy rápidamente, solo en dos partes. Primeramente vamos a ver que si tú quieres quieres vivir esa victoria al lado de Jesucristo, tú tienes que considerar dos cosas. Primero, que la tumba quedó vacía. Ya Jesucristo no está en la cruz, Jesucristo no está en la tumba, esa tumba quedó vacía. ¿Se ha fijado que los cristianos no usamos mucho crucifijos? Porque la tumba de Jesucristo no está en la cruz. A veces algunos usan cruces vacías. Digo, no criticamos a los que sí lo usan, quiero aclarar, es pecado usarlo. No, tampoco. No, o sea, si tú quieres usarlas como algo de joyería, tú sabes. Pero nosotros creemos en una cruz vacía, en una tumba vacía, porque Jesucristo está en el cielo a la diestra de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que la resurrección trae beneficios. O sea, ¿en qué te beneficia a ti que Jesucristo haya resucitado? Y ahí vamos a ver que hay muchas cosas que Jesucristo nos dejó a través de su resurrección. Si les parece bien, ¿qué les parece si oramos? Cierre usted sus ojos y yo voy a orar desde aquí y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Dios, por este buen tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias, Dios, por estos cantos que nos animan, nos alimentan, nos redarguyen y nos mueven a agradarte cada vez más. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú tomes el control. Quita todo impedimento. Ayúdanos a que nuestra mente esté en una misma sintonía contigo para que no se distraiga y que podamos tener la sencillez y humildad para recibir tu palabra. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien. La Biblia dice que cuando Jesucristo, ya como a las 6 de la tarde del viernes, Jesús expiró. Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro porque ya le surgía. Recuerde usted una cosa, para los judíos cada día corta a las 6 de la tarde. A diferencia de nosotros, el día corta a las 12, ¿sí? Noche, 12 de la noche ya cambia el día. Para los judíos no, es a las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde del viernes ya entraba el sábado. Me estoy explicando, ¿verdad? Y en el sábado para ellos era día de reposo y no debían hacer nada. Entonces se apresuraron, lo bajaron y lo metieron al sepulcro. Y unas mujeres que querían embalsamarlo con esencias aromáticas, ya no les fue posible porque pues ya era el sábado, el día de reposo, ya no podían hacerlo. Ahí en Mateo 27, no voy a ir leyendo muchos pasajes porque quiero hacer esta historia muy rápido. Menciono la cita, si usted la quiere leer en casa, lo puede leer. Pero ahí en Mateo 27, 62 nos habla como el día después, como por el sábado más o menos, los sacerdotes, los principales sacerdotes fueron con Pilato y le dijeron: oye, Pilato, cuando este hombre estaba vivo, les dijo a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día.
Y sospechamos que los discípulos, para aparentar que todo era cierto, van a venir y se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Entonces, Pilato, te pedimos que pongas una guardia ahí de soldados vigilando el sepulcro, no vaya a ser que se roben el cuerpo. Y Pilato dijo, está bien, ahí les dejo una guardia y vamos a ponerla en el sepulcro. Bueno, un día después, o sea, murió en viernes, el sábado piden la guardia, un día después ya es domingo, ¿vamos bien? Muy de mañana, o sea, ya había pasado el día de reposo, que es el sábado. Las mujeres que fueron a checar dónde pusieron el cuerpo de Jesús llegaron muy temprano. Y unas mujeres fueron las que se dieron cuenta de que la piedra estaba removida. Iban ahí algunas mujeres, según la Biblia, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y según ahí la Biblia habla de que había otras mujeres con ellas. Sin embargo, ellas iban caminando hacia el sepulcro y preguntaban, ¿quién nos va a abrir el sepulcro? Si ustedes recuerdan, las tumbas no eran como las de ahora, era una cueva. Y le ponían en la entrada una piedra gigante, difícil de mover por un solo hombre. Tenían que ser varios para moverla. Y la rodaban. Y las mujeres solas decían, ¿quién nos va a mover la piedra? Ahora sí que, ¿quién podrá ayudarnos? Iban pensando en eso. Cuando llegaron a la tumba, ya la piedra estaba removida. ¿Quién movió la piedra? Entonces resulta que entre la noche, no sabemos exactamente a qué horas, pero tenemos entendido que tenía que haber sido como eso de las 6 de la mañana para que se cumpliera ya entrando el domingo, para completar los días que estaban profetizados para la resurrección de Jesucristo. Ya entrado el domingo, acuérdate, corta de 6, ¿sí? Entonces, tal vez como en la madrugada ahí entraron, estaban ahí la guardia. Y dice la Biblia que hubo un gran terremoto entre ese momento, madrugada tal vez del domingo. Hubo un gran terremoto y vino un ángel y movió la piedra. Y los guardias, ¿se acuerdan que había unos guardias ahí en la puerta? Dice que al ver todo aquello, se espantaron y quedaron como muertos, o sea, como desmayados. Entonces tal vez cuando las mujeres vinieron, los guardias estaban dormidos. No sabemos. Pero entonces un ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Vayan y díganles a los discípulos que va adelante de ellos y va a Galilea. En Galilea los espera, allá se encuentran. Que vayan a Galilea y ahí lo encuentran. Dice, mas el ángel le respondió, dijo a las mujeres, no tengáis vosotras, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y ya los lienzos con que había sido envuelto estaba ahí en un lado y la tumba vacía. Las mujeres corrieron a avisar. Y en algún momento en ese espacio Jesús se les aparece también a ellas. Y les dice, acuérdense que yo ya les había dicho, díganles esto a mis discípulos, que yo les había dicho que esto tenía que pasar así. Y las mujeres corrieron. Yo quiero mencionar algo aquí importante, como es que una vez más vemos en esta historia Dios dándole un lugar especial a la mujer. Algunas mujeres dicen que Dios es un Dios machista, que siempre los hombres, que porque puros hombres, que el patriarcado. Ya hemos visto, ¿se acuerdan? La vez anterior vimos también cómo Dios le da un lugar especial a la mujer. ¿Quién se dio cuenta por primera vez que Jesucristo estaba resucitado? ¿Quién fue? ¿Y quién fue la primera persona que fue a publicar el evangelio? Jesucristo ha resucitado. ¿Quién fue? ¿Quién? Mujeres. Dios tiene a las mujeres en una alta estima. En ningún momento la pone en segundo valor, en segundo lugar. Simplemente hay funciones que Dios asignó a cada quien, pero en estima, en valor, las mujeres están en un alto precio. ¿Ok? Mientras tanto,
me imagino que mientras las mujeres se fueron, los guardias despiertan y van y avisan a los principales sacerdotes lo que había pasado. Imagínate, ellos estaban para que no se llevaran el cuerpo, para eso estaban ahí. Ahora tienen que anunciar que ya no está el cuerpo. Y tienen que anunciar que un terremoto, un ángel vino, etcétera, etcétera. Y cuando despertamos, yo no había nada. Y los sacerdotes, ¿se acuerdan ustedes por qué los sacerdotes odiaban, aborrecían a Jesucristo? Porque afectaba sus intereses personales. Ellos querían seguir usando la religión para sus intereses personales, para favorecerse a sí mismos, de tal forma que cada vez que Jesucristo predicaba la palabra como es, ellos salían afectados. Entonces, si la gente se enteraba y se corría la voz de que Jesucristo realmente resucitó, ¿quién fue el que mintió? Ellos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice la Biblia que les dieron mucho dinero a los guardias. ¿Cuánto? No sé. Solo dice que es mucho dinero. Y para que ellos contaran otra versión de los hechos. Es decir, díganle a Pilato que ustedes se quedaron dormidos y en eso vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y los soldados, obviamente, si le decimos a Pilato que nos quedamos dormidos, ¿qué va a decir el jefe? Pues para eso es el dinero. Mucho dinero. Y además los sacerdotes le dijeron, y si hay problemas, nosotros hablamos con Pilato para que no se moleste por eso. Y mira, podemos ver aquí otra cosa. Mucha gente, vemos a gente que conoce la palabra, pero que les importan más sus intereses personales, su orgullo, su apariencia, el qué dirán. No tienen humildad para reconocer a Jesucristo como el Rey, como el Hijo de Dios. ¿Ok? Ya Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y antes de ascender al cielo, Jesucristo se aparece a varias personas antes de irse. Dice la Biblia que pasaron como 40 días, desde su resurrección hasta su ascenso al cielo, como 40 días. Y en ese tiempo se estuvo apareciendo a algunas personas. Bueno, vamos a hablar de dos hombres que iban camino a Emaús. Ahí lo pueden ver en Lucas 24:13. Estos hombres iban camino a un pueblo llamado Emaús. Iban caminando, iban tristes, dice la Biblia que iban tristes, iban platicando de lo sucedido. Entonces se le aparece Jesús y se acerca con ellos. Les dice, oye, ¿por qué están tan tristes? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? Y uno le dice, oye, ¿tú eres el único forastero aquí? ¿No estás enterado de lo que pasó? Y le empiezan a platicar, o sea, no sabían que era Jesús. Iban platicando todo el camino. En ese trayecto iban platicando con Jesús y no sabían que era Él. Dice que incluso Jesús les empezó a hablar toda la escritura y llevándolos a que las cosas tenían que ser así. Finalmente llegaron a Emaús. Y aquellos hombres, bueno, nosotros hasta aquí llegamos. Les digo, no, yo voy más adelante. Ahí nos vemos, gusto en conocerlos, nos vemos. No, les dijeron, no te vayas, espérate, ya es tarde. Vente a cenar con nosotros, quédate aquí. Dice, bueno, sí me quedo. Y se quedó ahí con ellos todavía. Y todavía al momento de cenar, ahí se dieron cuenta de que era Jesús. Es Jesús. Pero cuando voltearon ya no estaba. Imagínate, toda una trayectoria caminando con Jesús y nunca se dieron cuenta. ¿Cuánta gente habrá hoy en día que tiene a Jesús tan cerca y ni se da cuenta? Nos ahogamos en nuestros propios problemas, nos ahogamos en nuestros propios conflictos, nos desesperamos, pataleamos y ni te das cuenta que Jesús está a tu alcance para auxiliarte. Jesús siempre ha estado ahí. En ese tiempo fue también cuando Jesús se aparece a Tomás. Ya Jesús se había aparecido a algunos de sus apóstoles, y los apóstoles le contaron a Tomás que Jesús se había aparecido, que había resucitado. Y Tomás, ¿se acuerdan qué dijo Tomás? No, yo no creo. Hasta que no vea. Tomás dice, hasta que no vea sus heridas en sus manos, sus pies y su costado traspasado,
Incluso no solo verlo, dice, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, hasta entonces voy a creer. Tal vez pensó, no voy a hacer que alguien se maquille, se ponga ahí algo y se haga pasar por Jesús. No sé qué estaba pensando él, pero él dijo, hasta que no meta mi dedo en sus llagas. Y qué interesante que se aparece Jesús cuando está Tomás ahí. Tomás, aquí estoy. Aquí están mis manos, mete el dedo si quieres. Aquí están mis pies, aquí está mi costado. Y Tomás, perdóname, Dios, ahora sí creo, ahora sí creo. Nada, porque me viste, creíste. Si no, no hubieras creído. Y es cuando dice esa frase, bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. Porque eso es fe. Fe es que creer sin ver. Fe es creer en lo que está escrito. Fe es creer en lo que dice Dios. Aunque no tengas evidencias visibles. Si tienes evidencias visibles, ya no es fe. Si yo te dijera, oye, fíjate que Joel es buen escritor de cantos, ¿tú me lo crees? ¿Por qué? Y si no lo hubieras escuchado, quién sabe, no sé, Rick, me suena falso. No sé, pero ya lo viste, ya no es fe, ¿estamos de acuerdo? Ya no me estás creyendo a mí, lo estás creyendo porque lo viste. Y fe es creer porque lo dice Dios, aunque no lo veamos. De hecho, en Hebreos 11:1 dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Sí, eso dice Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. Y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír o sea, por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por oír la palabra de Dios, no por ver. Si tú necesitas ver un milagro para creer en Jesucristo, esa no es fe. La fe es por oír la palabra de Dios. Y Tomás aquí le dieron su regañada por incrédula. No esperes entonces saber evidencias visibles para poder creer en lo que Dios dice en su palabra. Tal vez nunca las veas. Si Dios quiere, te puede mostrar evidencias. Dios es poderoso para hacer milagros, pero no puede ser desde antes. Posteriormente, Jesús se aparece a 7 y acuérdate, no llegamos ahí. Se aparece a 7 de sus discípulos y unos de ellos eran Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan y otros 2 que no dice su nombre. Esa parte está en Juan 21, Juan capítulo 21. Ahí en el versículo 2 están los nombres de las personas que vieron a Jesús. Era como en la madrugada cuando dicen, Pedro dice, voy a pescar algo, como que me está dando hambre, y fue a pescar, y los demás le dicen, yo voy contigo, y van y están tratando de pescar, como que están batallando para pescar, y en eso llega Jesús y le dice, oye, ¿tienen algo de comer? Y le dicen, no, dice que no tienen nada, y andan pescando. No se dan cuenta que es Jesús. Y Jesús les dice, hey, echen la red al lado derecho. No sé si está más lejos. Echen la red al lado derecho. No sé cómo estaría. Pero Jesús le dijo eso. Y cuando lo echaron hacia el lado derecho, sacaron una gran cantidad de peces. Y peces grandes, dice la Biblia. Una gran cantidad de peces de buen tamaño. Entonces ahí, cuando llegan a la orilla del mar, ya tiene Jesús ahí unas brasas y un pescado sobre las brasas. ¿No se les antoja? Lo que hoy se conoce como pescado zarandeado o algo así, ¿no? Y ahí estaba ya. Y tráiganos más. Y lo empiezan a poner y comieron. Entonces es cuando Juan es el primero que le dice a Pedro, Pedro, es el Señor, es Jesús. Y Pedro lo ve, dice que se había quitado la ropa. Me imagino que cuando anda trabajando, sudando y todo eso, se había quitado la parte de arriba y solo con la ropa interior. Dice que le dio pena y se puso la ropa y se echó al agua. ¿Cómo va a ver el maestro así? No sé, algo así. Y ya salen, comen con él. Y dice que es Jesús, parece que sí, es Jesús, pero nadie se atrevía a preguntarle nada.
hasta que al final se fue de ellos. Y otra vez lo tuvieron tan cerca y nadie se pudo hablar con él. ¿Y cuántas veces podemos ver a Jesús en nuestra vida y a veces no podemos relacionarnos con Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús en su vida? ¿Usted ha visto el poder de Dios en su vida? ¿Sí? Levante su mano el que lo ha visto de alguna manera. ¿Ha visto a Jesús obrando en su vida? ¿El poder de Dios en su vida? ¿Y usted tiene una sólida relación con Jesucristo? Eso es lo que Dios espera. Cuando Dios obra en nuestra vida, es como alguien que te extiende la mano. Cuando Dios te hace un favor, cuando Dios te da bendiciones, cuando Dios obra milagros, es como alguien que viene y te extiende la mano. ¿Y qué es lo que espera? Que yo también extienda mi mano. Para tener esa relación con Jesús y no solamente me dedique a disfrutar sus bendiciones. Más que mi bienestar, a Jesucristo le interesa una relación conmigo, una relación contigo. Es en este tiempo de que Jesús se anda apareciendo a los discípulos cuando habla con Pedro y le da la comisión de pastorear a sus ovejas. Ahí en Juan 21:15 dice que le dijo a Pedro que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dice? ¿Me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos son los bebés de las ovejas. ¿Sí me explico? Así como hay cachorros, osesnos, lobeznos, becerritos, los corderos son los bebés de las ovejas. Pero aquí le dice: ¿me amas más que estos? Sí. Bueno, apacienta mis corderos. Y aquí podemos entender, cuídalos. ¿Cuál es el requisito principal, según este versículo, para poder cuidar a los hijos de Dios? ¿Amar a Jesús? Pero ¿cómo dice? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Me amas qué? Entonces, ¿cuál es el requisito para que tú puedas cuidar a alguien? Amar a Jesús más que los que tú estás cuidando. ¿Sí me explico? Tienes un discípulo, tienes un alumno. Tú tienes que amar a Dios más que él. Porque es una de las cosas que tú le vas a enseñar, a amar a Jesús. Es una cosa que debemos enseñar a nuestros hijos. Y en la familia, ¿quién debe amar más a Jesús? Los papás. Para poder enseñar a sus hijos a amar a Jesús, ellos tienen que amar a Jesús más que estos, para que apacientes a tus corderos que tienes en casa. Sí, lo interesante aquí es que en el versículo 16 vuelve a hacer una pregunta otra vez, similar. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Les dijo: pastorea mis ovejas. Ahora ya se refirió a las ovejas, ¿no? Ovejas adultas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, como que, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? A ver, piénsale bien. Me estás diciendo lo que... Híjole, Jesús sabe todo. Me está viendo mi mente que no es cierto. Bueno, Jesús, tú lo sabes todo. Yo creo que sí, te amo. Y le voy a repetir: apaciéntalos. Ahí te los encargo. Yo ya me voy. Te los encargo. Tú eres el líder. Tú vas a tomar mi lugar. Tú vas a guiarlos. Entonces te das cuenta que cuando tú tienes un discípulo, tú estás tomando, estás ocupando, jugando el papel de Jesucristo en la vida de ese discípulo. Y tienes que amar a Jesús más que él, para poder enseñarle y guiarle en el camino de Dios. Es imposible andar en el camino de Dios si no amas a Jesús.
Es imposible enseñar a otros si tú no amas a Jesús. ¿Y cómo se demuestra que amas a Jesús? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se ve a un cristiano que ama a Jesús? Un buen testimonio, buen comportamiento, ¿qué? Guardando sus mandamientos, agradándole en todo, buscando siempre agradar a Jesús en cada decisión que tomo, más que qué me conviene más, qué es lo que Dios espera que yo decida. En cada lugar que voy me gusta ir acá o a Dios le agrada que yo vaya allá. Ahí es donde se ve si realmente amas, si amamos a Jesús. Y Pedro le están poniendo ese requisito, amar a Jesús más que los demás. Ok, entonces vemos que es requisito amar a Jesús más que los demás para poder guiar a otros. Finalmente aparece a los 11 discípulos cuando están ahí juntos. También aparece ahí cuando están comiendo, come con ellos, los reprende porque algunos de esos discípulos al principio no creían y les recuerda, ya antes les había anunciado que esto tenía que pasar así. Estos eventos que sucedieron en esos 40 días son las pruebas indubitables de las que habla Hechos 1, para que quedara bien claro que Jesucristo había resucitado. Él podía haber resucitado e irse al cielo, pero se quedó unos días aquí para que la gente viera las evidencias de que Jesús ha resucitado y no se quedó en la tumba. Al final, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿recuerdan la gran comisión? Ahí es donde Jesús antes de irse les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Ir por todo el mundo y hacer discípulos o predicar en todas las naciones. ¿Y qué? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, me voy a ir, dice Jesús, pero mientras ustedes estén haciendo la comisión que les encargué, yo estaré con ustedes. Mucha gente se enfoca solo en, es que Jesús dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero la parte anterior decía que ir por todo el mundo, que predique el evangelio, que los bautices, que los enseñes. O sea, si estás involucrado sirviendo a Dios en la comisión que Él te ha encomendado, cuenta con su presencia siempre. Por eso dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de esto dice Lucas 24:50 que sale a un lugar llamado Betania y ahí los bendice. Prácticamente se despide de ellos y es llevado al cielo. En Hechos nos da más detalle, Hechos 1, de cómo fue esta parte. Dice Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjate, ese momento Jesucristo se despide y empieza a ascender. Hasta que yo imagino que los apóstoles, y había más gente ahí en ese lugar, aparte de los 11 apóstoles, se quedaron viendo, hasta que lo dejaron de ver en las nubes. Y en esos aparece, acá están dos varones que nadie sabe quién eran. Acá. ¿Qué están haciendo mirando al cielo? Así como se fue, un día va a llegar. ¿Y qué te dice esto? No te enfoques en que se fue, enfócate en que va a venir.
Ok, ya resucitó, ya nos dio la salvación. Ahora enfócate en que un día va a venir y te va a pedir cuentas de qué hiciste con la crucifixión, qué hiciste con la vida que compró para ti, qué hiciste con tu vida cristiana. Y cuando Jesucristo venga, nos va a pedir cuentas de cada decisión que tomamos en esta vida. Entonces, ya resucitó, ya se fue. Ahora enfócate en que va a regresar. Esa es la clave. Por eso es otra razón por la cual los cristianos no usamos mucho los crucifijos. Aquí tenemos una cruz, pero por cuestiones de adorno, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es pecado si la usas ni nada, no. Simplemente nosotros no nos enfocamos tanto ya en aquello, nos enfocamos en la segunda venida de Cristo. Porque un día va a venir y nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esta vida cristiana. No te quedes viendo al pasado, enfócate en el futuro, la segunda venida. Muchas veces pasamos pensando, es que yo antes hice, es que yo un día era, es que yo cuando recibí a Cristo, yo era de lo peor y Dios me salvó. Y ahora, de 10 años para acá, ¿en qué has servido a Dios? ¿Cuánta gente has ganado tú para Cristo? ¿En qué has crecido como creyente? Tengo 5 años en la iglesia, pero pues sigo igual. Tengo 5 años, 10 años que alguien me explicó lo que es el mensaje de salvación y lo recibí. Pero de ahí acá, ¿en qué has crecido? ¿En qué has mejorado? ¿Cuántas personas conocen de Cristo a través de ti? ¿Cuántas personas has enseñado, discipulado? ¿Cuántos líderes has formado? Es en eso lo que dice, ya. Enfócate allá. Porque en la segunda venida de Cristo vamos a dar cuentas de ello. La resurrección es la mayor prueba de la deidad de Cristo. Y en la resurrección, Cristo logró esa victoria por la que venía. Sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Así fue como Jesucristo logró esa salvación. Si Jesucristo queda en la tumba, de nada sirvió todo lo demás. Pero la tumba quedó vacía. Y Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén. Pero déjame ver cómo nos beneficia eso a nosotros. ¿Qué nos deja? ¿Qué bendición nos da? Y voy a hablar de algunos beneficios de esa resurrección. Mira, y esto lo voy a ver muy rápido. Creo que no debo tardarme mucho. Eso espero. Siempre digo así. Pero ustedes hacen que me tarde. No se crea. Primeramente, la resurrección de Jesucristo, la primera cosa que quiero mencionar es que nos garantiza vida eterna. Gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros podemos saber y estar seguros que tenemos vida eterna. Dice Juan 11, versículo 25 y 26, dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Y la pregunta que retumba en los oídos, ¿tú crees esto? Porque aquí está diciendo claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cuál es el requisito entonces? Creer. Y luego dice en el 26, todo aquel que vive y cree en mí, ¿cuál es el requisito? ¿Cómo demuestras que crees? En lo que vives. ¿Estamos de acuerdo? En lo que vives, en tu forma de vivir demuestras si crees o no crees. En tus decisiones diarias demuestras si crees o no crees. Una persona que ha entregado su vida a Cristo no solo cree, sino vive en Cristo. Vive su vida como Cristo nos ha indicado, como Cristo nos guía. Entonces esa persona no morirá eternamente. Tenemos vida eterna por la resurrección de Jesucristo. Segunda cosa que quiero mencionar. Garantiza que los cristianos también venceremos la muerte. ¿Usted ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Usted ya reconoció a Jesucristo como el único Señor de su vida? Levanta su mano. ¿Usted ya reconoció que Jesucristo es el único Salvador y Señor de su vida? Entonces, eso nos garantiza que también un día usted vencerá a la muerte. Porque mientras la segunda venida de Cristo no se dé,
todos un día tendremos que partir de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo a veces les digo en los funerales, he estado en muchos funerales, pero un día seré el anfitrión. Y usted también. Mientras Jesucristo no venga, un día tenemos que irnos de aquí. Sin embargo, dice que nosotros también vamos a resucitar. En 1 Corintios 15:54 dice: y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, cuando está diciendo esto corruptible, o sea, este cuerpo que se acaba, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se envejece, que se va acabando poco a poco, se va a transformar en algo inmortal. ¿Sí me estoy explicando? Eso incorruptible, lo corrupción, se convierte en incorruptible. Lo mortal se viste de inmortalidad. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo que nunca se va a oxidar, no se va a acabar, no se va a envejecer, no va a haber enfermedades. Entonces es cuando dice: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, como que la victoria viene y devora a la muerte. La victoria viene y devora a la muerte. Y dice aquí: ya no tendremos que tratar con la muerte ya más. Por eso dice al final: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente en la tierra, en este mundo, a todo le tiene miedo lo que se relaciona con la muerte. Y dice: no, de eso no hables, no toco madera, no, yo no quiero hablar de eso. A veces llegan los vendedores de lotes funerales: no, yo no quiero hablar, no, ni me hable de eso. Y la gente los corre a veces. La gente no quiere ni siquiera mencionar cosas de esas. Pero aquí dice: muerte, ya no te tengo miedo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, ya no me haces daño. Ya no tienes autoridad sobre mí. La gente dice: todo tiene solución menos la muerte. Y para el cristiano, la muerte tiene solución. Amén. Porque Jesucristo resucitó, la muerte tiene solución para nosotros. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Ya no tienes victoria sobre mi persona. Usted puede tener esa seguridad gracias a que Jesucristo resucitó. Otra cosa que quiero mencionar. Hay un pasaje más, ¿verdad? Hay en 1 Tesalonicenses 4:14, dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ahí Jesús nos habla de que un día, cuando estemos en la tumba, si creímos en vida, Él nos levantará. Y entonces tenemos la seguridad de que podemos vencer la muerte. ¿Cree usted eso? Amén. ¿Cuántos pueden decir un amén con convicción? A ver, amén. ¿Sí? Pero dígalo, el creer. El creer se demuestra con tus hechos. ¿Sí? Otra cosa otro beneficio de la resurrección: nos da fortaleza en momentos de duelo. Por lo que vimos ahorita, de que ya la muerte no tiene autoridad, no tiene potestad sobre nosotros, y que un día vamos a resucitar así como lo hizo Jesucristo. En los momentos de duelo, cuando perdemos seres queridos, son momentos tristes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Aquel que está tendido en el ataúd, aquel que tuvimos que dejar a la sepultura. No, dice: no queremos que ignoren lo que está pasando en esos momentos. Aquí Pablo nos está diciendo: les voy a explicar el detrás del telón de todo esto. Y dice aquí: para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted tiene esperanza que un día vamos a resucitar? ¿Usted tiene esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero?
Usted tiene esperanza que así como Jesucristo resucitó, usted también. Entonces dice, no te entristezcas como los otros, esos que no tienen esperanza. Es decir, aunque seas creyente, aunque seas cristiano, el perder un ser querido duele. ¿Estamos de acuerdo? Sí duele, vas a extrañar, nos duele, pero no al grado superlativo como les pasa a los que no tienen esperanza. Un grado extremo, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dará Dios a los que durmieron en él. Y un día nuestros seres queridos también se levantarán. Entonces podemos ver otro beneficio de la resurrección. Si Jesús resucitó, entonces yo tengo fortaleza, tengo ánimo, tengo esperanza, tengo manera de consolarme con estas palabras. Dice allí al final en Tesalonicenses 4, cuando alguien querido partió a la presencia del Señor. O cuando un día me toque a mí, ya no tengo que ver la muerte como algo oscuro, sino como un momento de victoria, en que yo voy a llegar a la meta y Jesucristo me estará esperando ahí arriba y me dirá, bien, buen siervo fiel. ¿Te anima eso? Yo como que, sí. Estamos hablando de que el día que, como dice la gente, cuando entregue el equipo, el día que Dios necesite a un chavo guapo moreno allá arriba. Digo, no soy yo, ¿verdad? Pero un día que quiera alguien allí, me va a llevar. Ya no le tengo miedo a ese momento. Ya no le tengo miedo. Porque si Jesús así lo decide, es porque es lo mejor. Y sé que un día voy a resucitar igual, así como lo hizo Jesucristo. Pero déjame mostrarte otro beneficio de la resurrección de Cristo. Muestra que el cristianismo es real. Ya estoy por terminar, solo me faltan 15 puntos de esto. No se crean. En 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, estás frito. De nada sirve que andes en las iglesias, de nada sirve que cantes, y de nada sirve todo lo que haces. Si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Más adelante en ese pasaje dice, son los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, predicando algo que es falso. Pero gracias a Dios que la resurrección es una realidad. Entonces el cristianismo es real. La fe que tú predicas, aunque en nuestros tiempos mucha gente ataca el cristianismo, y lo han hecho desde que existe el cristianismo, han atacado el evangelio de muchas formas. Pero solo que ahora ha proliferado por las redes sociales, por el tiempo de la comunicación. Ya la gente escucha, ve, y dice, tienen razón, que eso no existe. Eso de la iglesia es puro teatro. Eso de que Dios y son cuentos de hadas. Eso de la Biblia, libro de historietas. Y muchos se van por ese lado. Ha proliferado mucho en los medios de comunicación eso. Pero tú entiendes que por la resurrección de Jesucristo, el cristianismo es real. Primero lo entiendes, lo crees, pero también lo has vivido, ¿a poco no? ¿Has visto la realidad de Jesucristo en tu vida? A ver, levante su mano el que ha visto la realidad de Jesucristo en su vida. Levante su mano. Usted lo ha visto. Entonces ya no solo lo creíste por fe, ahora aparte de la fe, Dios te ha permitido vivirlo, ¿verdad que sí? Muy bien. Otro beneficio. Nos motiva a dejar el pecado y a vivir una vida nueva. La resurrección de Jesucristo nos debe mover a eso. Dice en Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjate, en el bautismo entramos al agua y dice, en el bautismo estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. O sea, así como Cristo fue sepultado, yo también cuando entré a las aguas del bautismo. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, Jesucristo estaba en la cruz,
cargado de pecados. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Pecados que cometió él? ¿De quién eran esos pecados? ¿Quién podría decir, eran mis pecados? Sí, era de todos nosotros, pero ¿quién pudiéramos decir, eran mis pecados? ¿Sí? ¿De quién eran? Entonces, él cuando fue a la tumba, iba cargado de pecados. Cuando se resucitó de la tumba, iba limpio, sin pecado. Había dejado el pecado allá. Así también nosotros. Cuando bajo en las aguas del bautismo, voy con mi vida antigua, representando. Salgo de ahí y debo andar en una vida nueva que agrade a Dios. Eso es el simbolismo del bautismo. Entonces, esa resurrección de Jesucristo a vida nueva me recuerda que ahora yo debo andar en una mejor vida, una vida que le agrade. Y por último, vean como 15 veces que digo el último, ¿eh? Nos asegura que tenemos un intercesor. La resurrección de Jesucristo nos asegura un intercesor. Necesitamos alguien que interceda por nosotros ante Dios. Y no hay otro más que Jesucristo. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, él murió, fue sepultado, pero resucitó y ahora está allá intercediendo por nosotros. Si él se hubiera quedado ahí, ¿quién intercede por nosotros? No hubiera alguien que intercediera por los humanos. Pero gracias a que resucitó, ahora está ahí intercediendo por nosotros. Y aquí lo más padre de todo esto, que de esta forma es como cuando tú pones tu fe en Jesucristo al 100%, ahora Dios te ve a ti en calidad de justo. Gracias a esa intercesión, y déjame lo digo así más aterrizado y más claro, Dios te ve a ti, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, Dios te ve como si tú tuvieras el mismo comportamiento de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Así es como Dios te ve. Eso se le llama justificación. Porque la justicia de Jesucristo me la puso a mí, te la puso a ti en el momento que decidiste creer. ¿No es algo grande eso? O sea que esa carga de pecados que yo debía pagar, se la puso Él. Y su justicia perfecta, su comportamiento impecable me lo puso a mí, y delante de Dios así somos. Por eso ahora yo y usted que tiene a Jesucristo en su corazón, podemos entrar al cielo. ¿Y Jesucristo cómo estaba? Con mis pecados. Por eso fue a la cruz. Así es que si usted no está seguro todavía de tener a Cristo en su corazón, de reconocer a Jesucristo como su Señor, su Salvador, no espere más. ¿Cuántas veces Pilato dijo, yo no hay un delito en este hombre? Aquí está el rey de los judíos, pero nunca lo quiso afrontar con convicción por el que dirán, el que va a pasar. Jesucristo ha resucitado. No se quedó en la tumba. Hombres poderosos han pasado por el mundo. Pilato también un día murió, fue sepultado y él se quedó ahí. Anás, Caifás y todos ellos un día murieron y se quedaron en la tumba. Otros hombres grandes, Napoleón, Alejandro Magno, los emperadores persas que han sido hombres poderosos en los imperios en la historia, murieron y se quedaron ahí. Jesucristo vive. Una gran diferencia. Jesucristo se levantó para comprar una salvación tan grande para nosotros. Ya vimos grandes ventajas que nos da ahora por su resurrección. Y ahora está a la diestra del Padre esperándonos que un día vayamos para allá. Para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que vimos ahorita. La resurrección de Cristo es un evento glorioso, victorioso, en el que somos bendecidos. Y no olvide usted ahí como algo remarcado. Las mujeres jugaron un papel muy especial en ese momento.
Las mujeres tienen un lugar muy especial para Dios. Otra cosa que vimos, los intereses personales no están por encima de Jesús. No hagas lo que los sacerdotes. Nunca pongas tus intereses por encima de lo que Dios quiere. Siempre Dios tiene prioridad. Si tú has visto obrar a Jesús en tu vida, decídete a seguirlo. No esperes más. Jesús está ahí a tu lado para caminar este viaje de la vida contigo, conviviendo contigo, pero tienes que decidirte. No esperes evidencias visibles. Ten fe. Porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pide a Dios que te ayude a amarle más cada día. Porque ¿cuál es el requisito para poder guiar a otros? Amarle más que esos otros. Crece en amar a Dios. Vive cada día de tu vida viendo, enfocándote hacia la segunda venida de Cristo. El pasado nos sirvió para aprender. Que aprendimos, qué bueno, qué padre. En el pasado Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos dio la salvación. Pero ahora enfócate. ¿Qué cuentas le voy a dar cuando Jesucristo venga por mí? La resurrección de Cristo nos dio beneficios, y lo voy a repasar rápidamente. Nos garantiza una vida eterna, garantiza que venceremos la muerte, nos da fortaleza en momentos de duelo, garantiza que el cristiano es real, que el cristianismo es real, nos motiva a ser mejores y nos asegura que Jesucristo es nuestro intercesor todo el tiempo.